En Argentina, el primer campo de concentración apareció casi 60 años antes de la existencia de los campos nazis. Estamos hablando ahora sí de la isla Martín García. Los originarios que fueron batidos en la campaña del desierto no fueron eliminados físicamente, no fueron exterminados, sino que fueron a parar a distintos campos de concentración, de los cuales Martín García es uno, pero hay otros en Balcheta, Junín de los Andes y Chichinales. Pero a partir de acá deja de aparecer los crímenes. Lo único que dice es indio. Podría decirse el crimen era serio. Se repartía a los prisioneros entre familias a lo largo de toda la Argentina. De cartas, por ejemplo, que aparecen en esos legajos que dicen: fulanito de tal, gobernador del territorio nacional de Misiones, solicita 15 criaturas y chinitas para el servicio doméstico. Entonces, si uno ve el manual de lengua pampa de Federico Barbará, las cosas que dicen son órdenes, tipo cómo decirle limpiar la mesa, cómo decirle vení para acá. Si así uno ve la definición de genocidio de la ONU posterior a la Segunda Guerra Mundial, las medidas destinadas a exterminar total o parcialmente un grupo que incluyan alguna de estas cuestiones. La cuarta cuestión dice la separación de los niños del grupo. El genocidio armenio es anterior a la Segunda Guerra Mundial y nadie va a cuestionar el genocidio armenio, y los quiero ver yendo a la comunidad armenia a decir que no fue un genocidio. Sobre qué es la historia que nos has traído hoy, Francisco. Somos todo oídos. Hoy les vengo a hablar de lo que yo llamo, y no solo yo, sino mucha gente lo llama, el campo de concentración argentino. ¿A qué les suena esto? Terrible me suena, pero... Sí, lindo no si es. tengo que ubicarlo geográficamente, no sabría a qué lugar se le... O sea, un centro de clandestino de detención, pero imagino que no viene por ahí. O sea, hay algo, pero un campo de concentración no es exactamente lo mismo que un centro clandestino de detención. Hay diferencias, pero bueno, pero está bien lo que decís, porque cuando hablamos de un campo de concentración, es algo que remite más al siglo XX. Uno pensaría más en la dictadura argentina, o estrictamente hablando, cuando hablamos de campo de concentración, pensamos en Auschwitz, en Birkenau, en Dachau, en todos los campos que aparecen a partir de mediados de la década del 30 en Alemania. Podemos pensar en el campo de concentración del Manzanar, en Estados Unidos, que es donde estuvieron presos varios japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre estaríamos hablando del siglo XX. En Argentina, el primer campo de concentración apareció casi 60 años antes de la existencia de los campos nazis. O sea, si los campos nazis arrancan en 1930, 1935, por ahí, este campo de concentración en Argentina va a empezar en 1870, 1880. ¿Sí? O sea, 60 años antes de los campos de concentración más clásicos, por así decirlo. A este lugar lo conocemos, quizás no con esa, quizás no con ese nombre, pero lo conocemos como un lugar donde pasaron varios presos políticos durante gran parte del siglo XX, que van desde criminales comunes hasta militantes socialistas y anarquistas, e incluso donde pasaron por lo menos 5 presidentes del siglo XX en Argentina. ¿Sí? Irigoyen, Alvear, Perón, Frondizi e Isabel Martínez de Perón, que vivió ahí un año. De todos los signos políticos. De todos los signos políticos, totalmente, porque es un lugar que refleja cuáles fueron siempre las ideas o los sujetos perseguidos en la época. Estamos hablando ahora sí de la isla Martín García. ¿Sí? Que es una isla ubicada cerca de la costa uruguaya y a 40 kilómetros de las playas argentinas, pero que pertenece a Argentina y que hoy en día pertenece a La Plata. Ese dato ya lo ignoraba de movida. Lo que pasa es que ha ido pasando por varios lugares. Primero era un presidio del Virreinato del Río de la Plata. Después va a ser un presidio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después del Estado argentino. En algún momento creo que pasa a ser de la provincia. Y como es de la provincia, pertenece a La Plata, que es la capital administrativa de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es una isla que la conocemos fundamentalmente porque es la isla donde estuvo preso Irigoyen y donde estuvo preso Perón. Eso es lo que casi todo el mundo sabe. Eso es lo poco que conocemos de la isla Martín García. Pero lo que no sabemos, o lo que en general se ignora, es que durante las décadas fundacionales del Estado argentino, o sea, 1870, 1880 hasta 1890, Martín García funcionó como un campo de concentración, de trabajos forzados, de secuestro
y de repartimento de los pueblos originarios que fueron secuestrados durante las campañas al desierto. ¿Sí? Esto es un episodio de la historia argentina que en líneas generales se ignora. Y fíjense que acá ya hay algo raro, porque cuando hablamos de la campaña al desierto, el sentido común lo asocia al exterminio, ¿no? Cuando uno va a la escuela, se aprende, en la campaña del desierto, Roca mató a todos los indios, ¿sí? ¿No? Leyéndolo con lenguaje de cuando yo fui a la secundaria. Bueno, Roca mató a todos los indios y después Argentina fue poblada por inmigrantes europeos. Ese es el relato clásico. El cuentito que nos hacen. Es el cuentito que nos hacen. Entonces, uno dice, bueno, fue una guerra, una lucha militar de dos bandos donde uno perdió. Uno podría verlo así. Sin embargo, esto no fue lo que pasó. Y lo que demuestra la isla Martín García es que la mayoría, o al menos un componente muy importante de esos pueblos originarios que fueron batidos en la campaña del desierto, no fueron eliminados físicamente, no fueron exterminados, sino que fueron a parar a distintos campos de concentración, de los cuales Martín García es uno, pero hay otros en Balcheta, Junín de los Andes y Chichinales, y a partir de ahí fueron incorporados a la Argentina de manera forzosa, ¿sí? Y a partir de, bueno, un montón de hechos bastante aberrantes de los que vamos a hablar hoy. Pero ya esto, fíjense que va un poco en contra de lo que todos sabíamos sobre el tema, ¿no? Agrega ya un antecedente. De hecho, vos mencionás a Irigoyen, yo por ahí no conozco tanto de lo que fue su gobierno, pero a mí me decís Isla Martín García y pienso en Perón, no pienso en otra figura. No sabía que había habido otras figuras, y menos a un Irigoyen, y que incluso tenía un pasado posterior a eso que involucra a los pueblos originarios. Exactamente. Sí, de hecho, bueno, Irigoyen, para decirlo brevemente, va preso durante su segunda presidencia a partir del golpe de Estado de Uriburu, que es el primer golpe de Estado del siglo XX, y él es el primer presidente que va a ir preso a Martín García. Después eso se va a convertir en un modus operandi de los militares que se extiende hasta la última dictadura, que es cuando María Estela va presa. Pero en realidad, la historia de la isla Martín García se remonta a el Virreinato del Río de la Plata. En ese momento la isla se disputaba entre España y Portugal, se la termina quedando España. Luego, cuando se dan las revoluciones de independencia en 1810, el almirante Brown recupera la isla, no para España, sino para los independentistas, y manda a españoles como presos. O sea, a los enemigos del bando criollo los mandan a la isla Martín García. Pero no es hasta 1870 que la isla se moderniza para llevar ahí a presos peligrosos del Estado argentino. En 1870, ¿quiénes van a ser uno de los primeros presos llamados peligrosos del Estado argentino? A ver. Uno de ellos va a ser Juan José Catriel, uno de los indios amigos de la frontera bonaerense, es decir, uno de los caciques que actuaban como aliados del gobierno bonaerense en esa época, instalados de este lado de la frontera, cerca de la zona de Azul y Tapalqué, y también de Vicente Pincén, que va a ser otro cacique que, a diferencia de Catriel, nunca fue aliado del gobierno. Siempre fue un acérrimo enemigo. Ambos van a ir presos a Martín García por haber participado en 1875 del Malón Grande. El Malón Grande fue la última bala que tuvieron los caciques indígenas antes de la campaña del desierto para tratar de frenar el avance de la frontera. Un malón que no salió bien, que perdieron y que varios fueron presos. Entre ellos Catriel con toda su familia, Juan José, su hermano Marcelino y sus hijas, y Pincén también con sus hijos. Todos van a ir presos a Martín García, donde van a ir en las peores condiciones, imaginarán, con grilletes, donde se les va a cortar el pelo, se les va a poner otra ropa, se los va a obligar a sacarse fotos que después van a ser utilizadas en los museos, fotos que en realidad representaban lo que el Estado quería demostrar sobre ellos. Pues si ustedes buscan Pincén, la primera foto de Pincén que les va a aparecer es una foto de él con el torso desnudo, con una lanza en lo que parece ser la Pampa. Sin embargo, esa foto fue sacada en un estudio. Él usaba poncho y uniforme militar, se lo hicieron sacar, le dieron esos ropajes y le pusieron un fondo para que pareciera que estaba en la Pampa, que ese fondo se lo puso Perito Moreno. Porque lo que querían demostrar era esa imagen de Pincén como un indio salvaje. En realidad el tipo tenía cosas de oro, tenía su poncho, tenía sombrero a veces, pero bueno. Bueno, la cuestión que a partir de 1800... Vamos bien hasta acá, ¿no?
te seguimos, yo te estoy siguiendo, todos te estamos siguiendo. Genial. La cuestión es que a partir de 1870, luego de que se lleva presos a Catriel y a Pinsem, esto se empieza a convertir en un modus operandi, el hecho de secuestrar caciques y a sus familias y llevarlos. Pero no se los llevaba a la prisión de Martín García todavía, sino que se los llevaba al presidio del Retiro en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente esto espantaba a la población bonaerense, porque imagínense que llegaban carretas de personas completamente magulladas y golpeadas y que tenían que caminar con grilletes en las manos y con los pies, y esto obviamente no maridaba muy bien con el ideal civilizatorio de la ciudad de Buenos Aires, que se planteaba como una de las capitales europeas, pero en América Latina. Entonces la gente horrorizada por esto empieza a pedir que todos los prisioneros indígenas se lleven no al Retiro, sino a la isla Martín García, donde no los tuviéramos que ver, por así decirlo. Esto aparece, por ejemplo, en las solicitadas de lo que sería el diario Nación, el diario La Nación, que en esa época era el diario El Nacional, pero estamos hablando de lo mismo. Sí, recordamos que igual en ese entonces hablar de ese diario era un diario realmente... O sea, hasta el día de hoy lo sigue siendo y es de los pocos diarios que no quedaron en el camino como se ha pasado con un montón de la industria periodística gráfica. La Nación sí, hasta el día de hoy, deviene desde tiempos muy lejanos en la historia de este país. Exactamente, porque lo fundó Bartolomé Mitre el primero, ¿sí? Pero era, como vos decís, el único diario de ese momento que hoy sobrevivió. Si bien cambió de nombre justo por esa época. Bueno, luego de eso se da finalmente la campaña del desierto, que tiene lugar entre 1878 y 1885, que ahí termina con la rendición de Sayhueque, que era el último cacique autónomo. Y ahí se empieza, todos los prisioneros de la campaña del desierto son tomados efectivamente como prisioneros y enviados a Martín García. Pero ahí se da algo llamativo, que es que en general cuando vos revisás los legajos, como estoy haciendo yo ahora, de los prisioneros de la isla Martín García, hasta el 70 te aparece qué crimen cometieron. Dice, fulano llegó a la isla por el crimen de tal cosa. En general crímenes muy graves son. Pero a partir de acá deja de aparecer los crímenes. Lo único que dice es indio. Podría decirse, el crimen era serio. El crimen era su condición de indios. Aparecen todos juntos, de hecho, tipo, arribaron, no sé, 200 indios de la tribu de Catriel, 100 indios de la tribu de Pinsem, pero no dice que cometieron algún crimen porque de hecho no lo hicieron. Esta es una de las características de un campo de concentración, como para ir yendo por ese lado, que es el tomar prisioneros sin juicio previo. ¿Sí? Porque si no, sería un presidio, sencillamente. Uno va a la cárcel con un juicio dentro del Estado de Derecho, qué sé yo, es una cárcel. Pero en este caso iban sin juicio previo. Otra característica del campo de concentración es que no hay una fecha estipulada en la que uno va a salir. Cuando uno va preso, tiene una condena. Esa condena tiene una duración. En un campo de concentración no hay una duración, porque hay una total arbitrariedad sobre el cuerpo y la vida de los prisioneros. Eso yo lo veo, por ejemplo, en una carta que le manda el propio Catriel, ayudado por los misioneros lazaristas de la isla, se lo manda al presidente Roca, diciéndole, hace 8 años que estoy acá, ¿cuándo voy a salir? ¿Qué hice aparte? En la carta dice, si yo fui un indio amigo, si yo le serví a la nación argentina, ¿por qué estoy acá? Finalmente lo terminan sacando a Catriel porque, como él justamente era considerado un indio civilizado, sacarlo de la isla Martín García y enviarlo a un lugar y poder sacarle fotos como hicieron con Pinsem, era una muestra de que estaba funcionando el modelo propuesto por el presidente argentino. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. Otra cuestión que define que algo sea un campo de concentración son las condiciones brutales, violentas y de tortura en la cual se encuentran los prisioneros. Cuando las personas llegaban a la isla Martín García, lo primero que se les hacía era ser clasificadas. Se los clasificaba entre, por ejemplo, indio de lanza o lancero, capitanejo, que sería ya alguien de mayor jerarquía, criatura, que serían los niños, o china, que serían las mujeres. Sobre estas dos categorizaciones que haces al comienzo, no es algo que las propias personas de los pueblos originarios se autopercibían así, sino que es una categoría que le ponían ahí a la hora de clasificarlos en la isla. ¿Es así? Exacto. Sí, o sea, son categorías que... No es que entre ellos decían, vos sos lancero y yo soy... O sea, algo parecido, tenían otra palabra para referirse, pero no decían indios de lanza, por ejemplo. No, total, sí, es una categoría más
de que se da en las relaciones interétnicas. Capaz alguien lo podía llegar a decir, pero para que el otro entendiera. Pero obviamente para ellos había, qué sé yo, la figura del huaychafe, que es un guerrero. No es lo mismo que decir indio de lanza, por supuesto. Y también se clasificaba a los enfermos, porque por ejemplo en esa época en Martín García hubo una epidemia de cólera, entonces muchas personas murieron muy rápidamente. Y lo primero que se hacía era clasificar a los que eran o no aptos para el trabajo. Los que eran aptos para el trabajo, en su mayoría adolescentes u hombres con cierto estado físico que no estuvieran enfermos, eran enviados a trabajar en las canteras de piedra, que esas piedras después se exportaban al Uruguay, a la Argentina, ¿sí? Porque recuerden que había una cantera de piedra y de arena. Ya ahí podemos ver que no son condiciones normales de prisión las que se dan en Martín García, ¿no? Aparte de esa clasificación, se repartía a los prisioneros entre familias a lo largo de toda la Argentina. O sea, las familias eran separadas. Se separaba a los niños de las mujeres, de los hombres, qué sé yo, y sobre todo los niños y las mujeres se enviaban a pedido a quienes lo solicitaran por carta, que en general tienen que tener alguna relación con lo que sería la casta militar de la época. Entonces, yo he visto un montón de cartas, por ejemplo, que aparecen en esos legajos que dicen: fulanito de tal, gobernador del territorio nacional de Misiones, solicita 15 criaturas y chinitas para el servicio doméstico. Justo en esa época se elabora uno de los, no digo los primeros, pero sí uno de los más completos manuales de lo que sería español mapuzungún, ¿no? La lengua mapuche, y que estaban destinados a que los criollos pudieran hablar con su servicio doméstico, ¿no? Con estos esclavos que se enviaban. Entonces, si uno ve el manual de lengua pampa de Federico Barbará, las cosas que dicen son órdenes. Tipo, cómo decirle limpiar la mesa, cómo decirle vení para acá, cómo decirle no hagas esto. O sea, es un diccionario, pero que está orientado específicamente a la cuestión de, bueno, cómo manejar a tus esclavos. Porque eran eso, eran esclavos, no es que se les pagaba algo, ni siquiera. La única condición que tenían era que se les enseñara el idioma y la religión cristiana. Esa era la justificación que había, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de algo que es un horror, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí. Pero, no, porque quizás al ser un tema tan delicado uno tiene miedo de estar metiendo la pata, pero acá estás describiendo cómo se lo estaba socialmente visto en esa época, ¿no? Exacto. Bueno, pero está buenísimo que digas eso, porque siempre que uno discute estos temas, y yo conjeturo que esto es lo que va a pasar cuando yo suba después este recorte a mis redes y prepárate para ser cancelado. Que estas 2 semanas vengo on fire con la gente que me putea en las redes. Pero siempre hay gente que dice, y no siempre de forma malintencionada, por eso también lo recupero, bueno, pero hay que entender el contexto de la época. Hay que entender que en esa época eso estaba bien visto, que no eran considerados seres humanos, entonces que lo que yo estoy haciendo ahora al decir que es un horror es un anacronismo. O sea, estoy importando la categoría horror a algo que en su momento era algo normal. Pero esto no es así, al menos no lo es para la campaña del desierto y para estas atrocidades. ¿Por qué? Porque muchos sectores de la época impugnaron lo que estaba pasando en ese momento. Uno de ellos fue, por ejemplo, Aristóbulo del Valle, fundador del Partido Radical, o uno de los 3 fundadores del Partido Radical en 1890, que él va a decir abiertamente, estamos sacando a los indios de su ámbito, con eso, haciendo eso los estamos destruyendo, estamos separando a criaturas del pecho de su madre. O sea, él, Aristóbulo del Valle, que era una persona importante en este momento, denuncia los horrores que estaban ocurriendo y los denuncia con palabras que tranquilamente podríamos usar hoy. Eso para pensar que no estamos hablando de, bueno, pero en la época estaba bien visto. No, no estaba bien visto. En todo caso, era algo que tenía sentido para aquellos que lo llevaron a cabo, ¿no? Para el Estado argentino, para lo que sea. Pero no era algo que estaba bien visto por todos. Los propios padres lazaristas que misionan en la isla Martín García, que tratan de curar a los enfermos, de bautizarlos, qué sé yo, dicen, como José Virot, dicen, esto es un horror. Se están separando familias. Eso no está bien en ningún contexto, porque lo que lleva es la destrucción cultural. Piensen que la separación de los niños de sus familias es algo que hoy entra dentro de la 4ª categoría, por así decirlo, de genocidio. O sea, si uno ve la definición de genocidio de la ONU posterior a la Segunda Guerra Mundial,
la primera dice algo así como, bueno, todas las medidas destinadas a exterminar total o parcialmente un grupo que incluyan alguna de estas cuestiones. La cuarta cuestión dice la separación de los niños del grupo, ¿no? Que es algo que nosotros lo tenemos asociado a la última dictadura Sí. cívico-militar, Sí. ¿no? A los niños apropiados. Bueno, los niños apropiados aparecen casi un siglo antes de la última dictadura, a partir de la campaña al desierto. Pero esto también para pensar algo, ¿no? Porque yo se lo discuto, sobre todo con mi papá, que me dice, bueno, pero no sé si puedes decir genocidio para algo que ocurrió mucho antes de que el término genocidio apareciera. Existiera o fuera acuñado. Claro, como que uno trata de importar una categoría nueva. Pero para mí ahí hay dos cuestiones. Pero en general siempre ha sido así, ¿o no? Totalmente, el genocidio armenio es anterior a la Segunda Guerra Mundial y nadie va a cuestionar el genocidio armenio y los quiero ver yendo a la comunidad armenia a decir que no fue un genocidio. Y estamos hablando de algo que pasó en 1818, 1919. Fíjense esto también, todos estos genocidios están más cerca entre sí de lo que están de hoy. O sea, pasaron menos años entre la campaña del desierto y los nazis que entre los nazis y nosotros. Claro. Entonces, no es tan raro. Ujú. Y si lo pensamos desde el punto de vista legal, tampoco. Lo único que hay que ver es si entra a la categoría o si no entra. Lo que pasa es que reconocer algo como un genocidio implica una restitución. Hay un genocidio en la Argentina de los pueblos originarios que está reconocido como tal, que es la masacre en Apalpí. Es el único. Pero la campaña del desierto al día de hoy todavía no lo está, y tampoco lo está la masacre de la bomba, que fue en el 47. Pero bueno, tiene que ver con esto, con que implica una restitución y aparte con que el genocidio es un crimen imprescriptible. Entonces operan otras reglas. Voy a tomar un mate. Necesito un mate, el amigo Giordano, que sigue desandando el camino del campo de concentración de la prisión de la isla Martín García. Hay algo muy interesante y que yo estoy tratando de revisar exactamente esos documentos ahora, que están en el archivo general de la Armada de la Argentina, que tiene que ver con los bautismos. ¿Por qué? Porque sobre todo a los niños, pero también a las personas que entraban en el ejército en ese momento, se los bautizaba y se les ponían nombres acriollados. O sea, alguien se llamaba, qué sé yo, Reuquecurá y se le ponía Juan Manuel. Y en muchos casos se le cambiaba el apellido. O se le ponía, en el caso de que una familia lo adoptara, vamos a decirlo así, a falta de otra palabra, el apellido de esa familia. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, en primer lugar, yo siempre digo, el nombre es representa la existencia social del individuo. Es el quedarte sin existencia social, es el transformarte vía del nombre en otra persona. Pero aparte esto dificulta que las personas actuales mapuches o tehuelches o de la parcela que fueran puedan rastrear su propia identidad. Porque de repente ellos tienen un apellido como García y no tienen idea que sus bisabuelos fueron indígenas, por ejemplo. Entonces, a ese nivel opera algo tan insignificante como un acta de bautismo, a ese nivel opera en la historia. Es un nivel de borramiento cultural que hoy ni siquiera llegamos a medir lo importante que fue. Entonces, bueno, no solo eran bautismos a los niños, sino también a las personas que entraban en el ejército. Porque muchos de los presos de Martín García se incorporaron a la Armada Argentina. Ahí también vemos esta idea de, bueno, no desaparecieron, no fue un exterminio, sino que se fueron incorporando a la Argentina de manera forzada de diferentes formas. Vía el trabajo doméstico, vía muchos que fueron a parar a los ingenios azucareros del Tucumán de esa época como mano de obra esclava, vía los que corrieron mejor suerte en algún sentido y pasaron a formar parte de la Armada Argentina con otro nombre y con otro apellido. Eso te iba a preguntar, incluso a gente adulta les cambiaban el nombre para integrarlos, les Exacto. borraban la identidad para integrarlos al ejército. Exacto, yo encontré justo en estos días un acta de Luis María Campos, que era el jefe de la isla Martín García en esa época, que dice algo así como, bueno, muchos indios no tienen nombre, o no los podemos entender cuando nos dicen, hay que ponerle un nombre porque, bueno, hay que darle un recibo de sueldo básicamente, porque tiene que incorporarse a esto, entonces necesita nombre y apellido. Bueno, ponele Juan García y listo, porque no le entendemos, porque no lo quiere decir o por lo que sea. Y eso es como que termina así a saco con una historia de genealogías, porque aparte el nombre en las comunidades mapuches es algo muy importante, es una institución el nombre que se llama LACU, que tiene que ver con que a vos te ponen el nombre en general de tu abuelo o de tu abuela, pero también te ponen
te pueden poner el nombre de alguien que fue muy importante para la vida de tus padres y de tus abuelos. Entonces, el nombre es toda una institución, por así decirlo. Entonces, que se termine eso de golpe es algo que es increíble. Pero bueno, para redondear un poco. Martín García fue a un campo de concentración. Podemos englobar esto que pasó dentro de la categoría genocidio por varias razones. No solamente, porque genocidio no refiere solo al exterminio físico, sino también al exterminio cultural. Y eso es lo que se quiso hacer en este momento. No se quiso exterminar físicamente a estas personas, que de hecho la gran mayoría no fueron exterminadas físicamente, sino que lo que se quiso hacer fue exterminar su cultura. Que hubiera un borramiento del idioma, que hubiera un borramiento de las costumbres y que se volvieran argentinos a la fuerza. ¿Sí? Porque hoy la Argentina no reconoce legalmente nada que no sea argentino, por así decirlo. Porque a partir de 1880-85, todas las personas que habitan en el suelo argentino pasaron a ser argentinos. ¿Se reconocieran así o no? Entonces, pensar que esto influye en cómo pensamos el mestizaje. Hay un estudio que dice que más del 50% de los argentinos y las argentinas tienen algún porcentaje de sangre indígena, por decirlo así. Pasa que muchos no lo sabemos, justamente por todas estas cosas que estoy diciendo. Entonces, pensar que el legado de estas personas, de estos prisioneros, es un legado muy real, es un legado físico, es un legado cultural, es un legado en descendientes actuales. Y yo no creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es por recordarlos, porque eso implicaría que desaparecieron. Yo lo que creo que tenemos que hacer es no olvidarlos, porque justamente nunca desaparecieron. Quiero hacerte una pregunta. Muy completa, la verdad, la entrega de hoy, Francisco. Esto ya salió en el newsletter. De esta semana. ¿Qué recepción tuviste? No, buena en general. O sea, mucha gente me escribió por esa cuestión. Mucha gente me dijo que no tenía ni idea del tema. Me dijo, bueno, yo había escuchado que Martín García había muchos prisioneros, pero no sabía la dimensión que tenía. Después me crucé mucha gente que me dijo que le había gustado. Todos me dijeron, no es el newsletter más feliz que has hecho. No. Pasamos de los simpáticos perros mudos a un campo de concentración, pero bueno, sin escalas. Buenísimo. Dale. Quiero decir algo. Acá mi hermano Un saludo. y me lo hizo recordar que mi familia al lado materno es de apellido Zapata. Y fue puesto por el patrón Zapata con todos sus trabajadores, entre comillas, esclavos. Y hace cientos de años, y básicamente por eso ese apellido lo tiene tanta gente. Total. Y bueno, o sea, ¿cuál será el apellido real, no? Digámoslo, de todas esas personas. Bueno, yo en esa misma línea también, yo creo que tenía una tatarabuela que era indígena y le habían puesto Concepción. Entonces, claro, uno no puede diferenciar a partir del nombre cuál podría haber sido la pertenencia. Entonces, eso también, para ponernos a revisar o a repensar la historia personal de cada uno, ¿no? Porque sobre todo cuando se habla de mapuches, hay una idea de, bueno, no, los mapuches son extranjeros que vinieron de Chile, qué sé yo. Bueno, todo esto nos dice un poco que no, que la identidad indígena es parte de todos nosotros, no solo de algunos. Francisco Giordano pasó por el aire de Los Mundos Posibles. Síganlo en redes sociales, lo encuentran como Humanidad Prehistórica y se suscriben a su newsletter